Hola, tengan todos buenas tardes. Un gusto estar con ustedes como cada miércoles, hoy a la 1 de la tarde, en función de la agenda periodística, porque aunque continúa en conferencia de prensa, a pesar de la inestabilidad de las redes sociales, decidimos hacer este live a la 1 de la tarde para escuchar parte de lo que tenía que decir Enrique Capriles Radonsky en la conferencia de prensa que convocó para hoy a las 12 del mediodía. Entre los detalles que dio o la posición que fijó, confirmó que Primero Justicia estará en la mesa de negociación entre el chavismo y la oposición, que iniciará el viernes 13 de agosto, y señaló que Tomás Guanipa, secretario de Primero Justicia, será representante de la tolda aurinegra en esta delegación venezolana. Entre otros asuntos, dijo que también Stalin González viajará como parte de esta delegación y que no debería ser un show de TV para que este cara a cara que sostendrá el régimen de Nicolás Maduro con la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dé algún resultado. Vamos a ver si ya está atento el invitado de hoy, Igor Cuoto Arellano. Él es experto en negociación. Ya le enviamos la solicitud para que se una. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Si puede voltear su teléfono porque lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Déjame ver. Ok, muy bien. Ahora Mientras, sí. todavía lo estamos viendo. Déjame ver cómo hago esto. ¿Qué es el problema de las redes? Acostado. Mientras que nuestro invitado se Perfecto. acomoda, les voy a contar que Igor Cuoto Arellano es abogado, especialista en negociación y manejo de conflictos, en negociaciones económicas internacionales y en comercio marítimo internacional. Su cuenta es @IgorCuoto con doble T Arellano. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Supongo que, al igual que muchos venezolanos, ha estado muy pendiente de la convocatoria de la rueda de prensa que está, suponemos que ya por terminar, convocada por Enrique Capriles Radonsky. Por supuesto será uno de los temas, pero quisiera comenzar la conversación preguntándole cuál es la valoración que hace de las condiciones en las que iniciaría este viernes en México este encuentro entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Guaidó para encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela. Y por supuesto que después de que responda a esta pregunta, pues valoremos cuáles son los elementos con los que se llega a esta negociación, como por ejemplo un Consejo Nacional Electoral renovado, lo que garantizaría al menos si no un equilibrio, por lo menos no una balanza totalmente inclinada a favor del oficialismo. Bueno, primero gracias por invitarme a este espacio tuyo, ¿no? Te felicito. Mira, como se llega a esta negociación o lo que está planteado en esta negociación, tengo varias observaciones. En primer lugar, yo he venido advirtiendo desde hace tiempo de que lo ideal era que en esta negociación no participaran los actores de la Alianza Democrática. El hecho de que ellos estén fuera de esa mesa de negociación me parece acertado. ¿Acertado para quién? Acertado para los intereses de la oposición liderada por Juan Guaidó, para el G4, más no para el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque hay un principio de negociación que desarrollado por un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama James Evenius, que él dice que antes de sentarse a negociar uno tiene que construir el escenario de con quiénes te vas tú a sentar a negociar, quiénes y por qué los vas a sentar a negociar. El gobierno, cuando dice que va a negociar con las oposiciones, hablando de esas oposiciones relacionadas a la Alianza Democrática, era porque estos actores, no quiero decir que están a favor del gobierno, ¿no? Yo no quiero entrar en esa diatriba, pero lo que sí es cierto, es público y es notorio que ellos están en contra del G4. Ellos no están a favor de las posturas
posiciones alternativas que ha venido desarrollando el G4. Por ejemplo, el G4 es de la posición de que las sanciones son un factor importantísimo para la negociación y que solamente se podrán desmontar dichas sanciones en la medida de que el gobierno vaya cediendo este tema de las elecciones libres y transparentes. En cambio, los actores de la Alianza Democrática abogan por un desmontaje total de este tema, del tema de las sanciones, alegando de que, bueno, de que los grandes afectados es el pueblo venezolano y todo esto. Entonces, el que se haya excluido me parece muy bien. Me parece muy bien porque si ellos hubiesen participado, lo que se iba a generar una dinámica en contra de la oposición del G4 y muy a favor de, del gobierno de Nicolás Maduro. Eso por un lado. En segundo lugar, hay otro tema, que es el tema de la agenda que se va a llevar a negociar. Allí entiendo de que lo que se está negociando son unas elecciones libres y transparentes, y lo que significa eso, las condiciones, el que se liberen los presos políticos para que puedan participar, que se levanten inhabilitaciones, todo esto. Y además, el tema, anexo a esto, el tema de las sanciones. Es decir, que en la medida que tú me generes esas garantías para esas elecciones libres y transparentes y se ejecuten, por lo menos no llegar al acuerdo, sino que se ejecuten tal cual como se espera, entonces la comunidad internacional vaya desmontando ese conjunto de sanciones. ¿Y por qué digo desmontando? Porque acuérdate que el objetivo principal de la oposición no es las elecciones libres y transparentes para gobernadores y alcaldes, aunque yo creo que lo que se pudiese acordar en este instante son elecciones libres y transparentes y competitivas para alcaldes y gobernadores. Lo que está buscando la oposición es elecciones libres y transparentes para unas elecciones presidenciales y tal vez incluso para escoger una nueva Asamblea Nacional. Entonces el cronograma de desmontaje de las sanciones debería llegar hasta el día en que se escoja un nuevo presidente o se escoja nuevamente a Nicolás Maduro. Entonces, para mí eso es importantísimo. Ajá. Entonces, ¿qué expectativa podemos tener los venezolanos, especialmente quienes diferimos del régimen de Nicolás Maduro, que habrá algún avance hacia la solución deseada cuando no hay una compatibilidad de agendas? Porque el régimen lo que busca es legitimar un proceso electoral que tiene en puertas, que es el del próximo 21 de noviembre, para elegir alcaldes y gobernadores que, dicho sea de paso, tuvieron unas elecciones primarias este fin de semana y ya hay dudas sobre los resultados y hay incluso intención de apegarse a un reglamento del partido y no a estos resultados, versus la agenda que lleva la oposición liderada por Guaidó, precisamente, que como usted señala, busca unas elecciones legítimas, libres y transparentes para movilizar un cambio político a través de la salida de Nicolás Maduro del poder. Lo que pasa es que si uno no hay lo otro. Entonces, a pesar de que parece, aquí hay otro tema importante. Cuando se hicieron las negociaciones con la participación incluso de la mediación de Noruega, cuando se hicieron esas negociaciones en Barbados, ahí se cometieron varios errores técnicos, de librito incluso, ¿no? En primer lugar, ahí no se genera un texto único de intereses. Los noruegos, como mediadores, lo primero que tienen que hacer es un texto único de intereses, es decir, sentarse con las partes, con la oposición y con el gobierno y decir, no, dime cuáles son tus intereses, no la posición. Cuando Nicolás Maduro dijo, mira, que yo condiciono que se levanten las sanciones para sentarme a negociar, y aquí todo el mundo hizo una laraca de eso, tuve la oportunidad de compartir con varios colegas periodistas, y yo le decía que qué bueno que Nicolás Maduro había dicho eso, qué bueno que Nicolás Maduro puso las condiciones, entre comillas, para sentarse a negociar, porque él lo que estaba colocando allí eran sus intereses. Y el primer interés que dijo es, levánteme las sanciones. Ok, entonces, ese interés de levantarme las sanciones va condicionado a un tema de elecciones libres y transparentes. Si no existiesen las sanciones, esta negociación no se llevaría a cabo. Y mucho menos se sentaría con Juan Guaidó y su grupo. Él se sienta, Nicolás Maduro se sienta
con Juan Guaidó y su grupo, porque se dio cuenta que la famosa mesita, a pesar de que llegaron a un acuerdo, a pesar de que se llegó a un acuerdo de un nuevo Consejo Electoral que no duró nada, que fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, la comunidad internacional le dijo igualito, señor Maduro, ese CNE no lo reconocemos, sigue siendo, está bajo tela de juicio esas elecciones, por lo tanto, si usted quiere que le desmontemos las sanciones, negocie con la oposición de Juan Guaidó. Es por eso que al gobierno no le queda otra que sentarse con Juan Guaidó. Entonces los noruegos lo que tienen que hacer allí es hacer ese texto único de intereses y no permitir que se ensucie la agenda. En la negociación de Barbados, tú te debes acordar que allí se colocó el fin de la usurpación, una junta militar. Incluso se colocó la opción de que esa junta militar iba a estar un civil de parte del chavismo, iban a estar los militares e iba a estar alguien por parte de la oposición democrática. La gran pregunta es, ¿y el gobierno lo iba a aceptar? Ahora, ¿por qué la oposición? ¿A quién se le ocurrió poner esa opción sobre la mesa? Esa era una opción que de perogrullo se iba a caer, ¿no? Y bueno, yo lo que aspiro es que ahora en esta mesa los noruegos hagan su trabajo y que cuando se vayan a colocar las opciones sobre la mesa, sean opciones que sean viables, aceptables, al menos mínimamente, para cada una de las partes. Porque si se van a colocar opciones que no satisfacen en nada los intereses del otro, sino que atentan contra el interés del otro, lo que vamos a ver es nuevamente un intento frustrado de acuerdo. Quiero hacerle dos preguntas. Una, aprovechando el comentario de Geray Antonio, que dice, podemos no estar a gusto con Guaidó y el G4, pero no quedan dudas que gente como Falcón, Timoteo, Bertucci y otros son chavistas de closet. El hecho de que no se sabe quién presionó para que esta oposición que construyó el régimen a su medida no vaya a México, de alguna manera descalabra la estrategia del régimen de Nicolás Maduro. Esto claro. Por el otro lado, y quisiera que sin que su respuesta se convierta en una clase magistral, nos explique. Siento que hay una metodología para la negociación y que a una negociación se va con elementos para negociar. El régimen de Nicolás Maduro está buscando negociar para que le quiten las sanciones, pero o sea, ¿con qué se va a sentar a la mesa a negociar el régimen de Nicolás Maduro? Son dos preguntas. Ok, bueno, me voy a lo primero, ¿no? ¿Por qué no participa la Alianza Democrática? ¿De dónde viene el que no participe en él? Al gobierno de Nicolás Maduro le convenía, porque si participaban en la mesa, allí se iba a generar toda una trifulca, ahí se va a generar un conjunto de comentarios, e incluso esos actores tienen relevancia. ¿Por qué tienen relevancia política hoy en día esos actores? Es porque se la dio el gobierno, porque si no, no. Es decir, si el gobierno no lo hubiese invitado a la mesita, no se hubiese puesto de acuerdo con ellos, no lo hubiese invitado, no tuvieron ahorita no vimos una cadena nacional de todos ellos sentados con Nicolás Maduro. Si no es así, ellos no tienen ninguna relevancia. Además, que hay otro tema. Ellos no necesitan de mediación internacional para ponerse de acuerdo con Nicolás Maduro. Esto no lo estoy diciendo desde el punto de vista sarcástico. Es que hasta ellos mismos lo han dicho en el comunicado, de que ellos han venido generando acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces ellos no necesitan mediación alguna. Lo que pasa es que la comunidad internacional sí le dijo, discúlpame, si usted negocia con la oposición de Guaidó, con más ninguna. Y si usted llega a un acuerdo con la oposición de Guaidó, nosotros estamos dispuestos a ver cómo participamos. Y en esta negociación, si es algo importantísimo, es que en esa misma mesa o en la mesa de al lado esté sentado la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que Holanda es uno de los, creo que es Holanda o Francia que va a estar sentado en esa mesa como observadores? Ellos no son como país, porque ellos están representando al bloque de la Unión Europea. Y dependiendo de los resultados de esta negociación y de lo que se esté, y del informe que esté haciendo ese observador en caliente, de lo que se pueda estar acordando, va a depender si la Unión Europea participa o no como observadores en estas elecciones de alcaldes y gobernadores. Dicho eso, es lógico pensar de que fueron excluidos por la posición no solamente del G4,
sino también porque la comunidad internacional le dijo no hay nada que negociar con ellos, sino es un acuerdo entre Nicolás Maduro, vamos a reducirlo, Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Ahora, en cuanto al tema metodológico, decía, bueno, que hay metodológicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, prepararse. Las 3P, yo siempre le digo, sin entrar en una clase, como tú dices, magistral, pero si un consejo me piden rápidamente antes de sentarse a negociar, cumple las 3P. Prepárese, prepárese y prepárese. Ahora, ¿con qué me preparo? ¿No? En primer lugar, piensa cuáles son los intereses de la contraparte. Piensa cuáles son tus intereses y cuáles son los intereses del otro. Cuando hablo de interés no hablo de posición, no estoy hablando de lo que tú simplemente estás diciendo querer, sino el para qué. Entonces yo tengo que pensar un poco, bueno, ¿cuáles son los intereses de Aymara? ¿Cuáles son nuestros intereses tangibles e intangibles que puede estar persiguiendo esta negociación? Para después yo pensar cuáles son las opciones, las propuestas y las ideas que voy a colocar sobre la mesa. Opciones que tienen que ser buenas para mí, pero que tienen que también ser aceptables para ti, Aymara. Porque si yo coloco opciones que son muy buenas para mí, pero muy malas para ti, de perogrullo tú me vas a decir que no. Por el elemento siguiente. Porque una negociación, para que sea eficiente, Aymara, tiene que ser mejor que mi mejor alternativa al acuerdo negociado. Es decir, tiene que ser mejor que mi plan B. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta ahora? Que las alternativas del gobierno, si te das cuenta, el gobierno siempre ha echado mano del plan B, de la alternativa. Porque el gobierno se ha dado cuenta de que le sale mejor ejecutar la alternativa de no acuerdo que ponerse de acuerdo con la oposición. Es decir, te voy a poner 2 ejemplos rapidito. No pierdo la Asamblea Nacional, por a través del Tribunal Supremo de Justicia, la declararon desacato. Pierdo una gobernación, automáticamente le nombro un protectorado. No me pongo de acuerdo con ellos en una mesa de negociación, creo una oposición a la medida y me pongo de acuerdo con los otros. Entonces ellos siempre están ejecutando una alternativa porque les sale mucho mejor. Entonces, un acuerdo para que sea eficiente tiene que ser mejor que tu alternativa para que tú lo aceptes, pero también tiene que ser mucho mejor que mi mejor alternativa al acuerdo negociado. También lo que ha pasado hasta el sol de hoy es que la oposición venezolana no ha tenido alternativa de no acuerdo. Si no se pone de acuerdo con el gobierno, dime cuál es el plan B. El plan B no lo tiene. Exacto. No lo tiene. Y nos dimos cuenta con el famoso mantra. El famoso mantra, ¿por qué se cae? Es que el mantra no dependía de Juan Guaidó. El mantra dependía de los demás. Y era lógico pensar de que eso no se iba a dar. Que si iban a venir los gringos y nos van a invadir, que se va a venir un golpe de Estado, etc. Entonces, nada de eso dependía de él. Entonces, la única alternativa que tiene la oposición venezolana y de la cual está echando mano gracias a sus aliados es el tema de las sanciones. Y es por eso que la comunidad internacional le dice, ponte de acuerdo con la oposición de Juan Guaidó y entonces yo te empiezo a desmontar las sanciones. Ahora, entonces por eso Juan Guaidó le dice... Ahora, hay elementos para inferir que así como los facilitadores, el Reino de Noruega, ha presionado al régimen de Nicolás Maduro para que solo se siente con la oposición liderada por Guaidó, ¿ha habido alguna presión también hacia la oposición? O sea, no pretendo que adivine, sí, pero en el entendido de que haciendo un análisis retrospectivo y un análisis en caliente de lo que está ocurriendo, ¿pudiera inferirse esto? Sí, ante todo voy a hacer un paréntesis, dado que tuve que cambiar de la locación porque salía volteado y tuve que agarrar el celular y ahora se me está durmiendo el brazo, voy a tomarme la libertad de cambiar el stage. No, ok, entonces me voy a poner en esta posición, espero que se vea, no sé si me veo bien. Un poquito más oscuro porque tiene la luz detrás de usted, pero ¿y ahora? Se sigue viendo oscuro, pero lo importante es que se oye bien. Yo creo que las personas que están conectados y quienes verán después esta entrevista agradecerán que hasta ahora no haya fallado el internet y que su voz se oiga claramente. Muy bien, entonces bueno, sí, definitivamente sí hubo presiones de la comunidad internacional, de los aliados principalmente del G4, de cambiar el discurso y por ende cambiar las condiciones. Cuando sale Donald Trump del gobierno, Bicklin, que fue el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que una de las cosas que iba a hacer era reinsertar a los Estados Unidos en la agenda multilateral. Debemos recordar que el secretario de Estado de los Estados Unidos lo que se ha hecho es una gira
por toda Europa, etcétera, tratando entonces de retomar los puntos de agenda de negociación multilateral. Es lógico pensar que en ese caso está el tema de Venezuela. Y hubo un cambio de señales. Entonces, Estados Unidos ya no está diciendo, es que hay que salir de Nicolás Maduro, es que todas las opciones están puestas sobre la mesa. No. Estados Unidos pasó de esa posición a decir, tiene que generarse un acuerdo para unas elecciones libres y transparentes. Mientras tanto, nosotros seguiremos con las sanciones hasta tanto no haya un acuerdo con unas elecciones libres y transparentes. Entonces, ya ese discurso del mantra, que nunca fue ejecutable, que cuando uno decía, es que eso no es viable, muchos lo linchaban a uno diciendo, oye, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si el mismo presidente de Estados Unidos dijo que sí, eso no era factible, eso no era viable, eso era simplemente retórica. Bueno, están diciendo a Estados Unidos, si tú quieres que yo te siga apoyando, tú tienes que cambiar la retórica y tienes que cambiar tu estrategia. Y la estrategia en la cual nosotros te podemos apoyar es que te sientas a negociar con Nicolás Maduro el tema de las elecciones. Y nosotros, nuestra contraparte será ver cómo manejamos las sanciones. Entonces, allí sí hubo, por parte de la Unión Europea, que es el que vemos como más activo en este tema, en combinación con la oposición, el tema de que incluso mandaron observadores, mandaron a Holanda o a Francia, creo, como observadores, pero lo que sí es cierto es que sí hubo como no quiero llamarte jalón de oreja, pero sí hubo una recapitulación y un cambio de estrategia pautado por la comunidad internacional. Repito, porque la oposición democrática venezolana, las alternativas que tienen son muy pocas. Dentro de una de esas, Aymara, una de las alternativas que deben estar pensando en cómo ejecutarla, porque no tienen por qué ponerse de acuerdo con el gobierno. Una alternativa es todo lo que yo hago, es mi plan B. Claro. Por ejemplo, el tema del revocatorio. Yo no estoy diciendo con esto de que el revocatorio va en contra de la negociación, no. Yo estoy diciendo, negocia, trata de generar un buen acuerdo, pero sin embargo, trata de ver en una mesa paralela cómo tú generas las condiciones para generar un referéndum revocatorio. Oye, que sea libre, transparente, competitivo y que se respete el resultado. Pero además, entendiendo de que si tú llegas a generar que la comunidad internacional apoye eso y que realmente haya un llamado a ese referéndum revocatorio, ahí la oposición tiene un gran reto, que es ponerse de acuerdo entre ellos mismos, a ver quién va a ser el candidato. Recordemos que tienen 30 días nada más para llamar candidatos, de cómo reconectarse con la comunidad venezolana, con la sociedad venezolana. Otra cosa, aquí hay un tema importante, y ya no es un tema más de negociación, sino un tema político. Es el tema de que si van a estas elecciones, si se dan estas elecciones de gobernadores y alcaldes, esto no es un tema de ver cuántas gobernaciones me quedo yo, ni cuántas alcaldías te quedas tú, porque con las gobernaciones y alcaldías no se va a reparar los grandes problemas de este país. Los problemas de este país se cambian con un tema de políticas públicas, con un tema del cambio del sistema. Pero para ello, esto lo que sí puede servir es para decirle a la comunidad, para que la oposición se reenganche con la sociedad venezolana, con el pueblo, que el pueblo diga, oye, si somos mayoría, y de forma tal de que eso le permita a ellos generar próximos pasos, como puede ser un revocatorio. Ahora bien, la negociación comienza el viernes 13, es el primer encuentro donde se verán las caras. Estamos hablando de prácticamente septiembre, octubre, un poco más, casi 3 meses, 2 meses y medio, si las cuentas no, 3 meses, porque las elecciones van a ser a finales de noviembre. ¿Cómo se compatibilizan los tiempos de la elección, que como usted ha señalado y como todos sabemos es una elección local, municipal y regional, con este proceso de negociación? Uno de los aspectos que señalaba Enrique Capriles en su rueda de prensa es que esta negociación debe ser privada, no pública, no ventilarse como en el pasado lo estiló el régimen de Nicolás Maduro, de divulgar, filtrar lo que se avanzaba en esta negociación, precisamente buscando generar diferencias dentro de los partidos opositores que hacían vida en la mesa de la unidad, en la alternativa democrática. ¿Qué se puede esperar a partir de este viernes y cómo irían los tiempos de esta negociación, buscando generar alguna influencia, si es que se puede hablar de influencia,
en las elecciones de noviembre? Mira, yo te voy a pedir un favor a ti, Aymara, porque yo sé que en cualquier momento tú vas a entrevistar o a Enrique Capriles o a Guaidó o a alguno de estos actores. La pregunta que yo te pediría que tú le hicieras es, ¿y si el gobierno mañana rompe las reglas de confidencialidad, de privacidad, qué van a hacer? ¿Se van a parar de la mesa? ¿Van a seguir negociando? Es decir, ¿qué van a hacer ellos si el gobierno se da cuenta que lo que se está negociando no le conviene y prefieren darle un golpe a la mesa? ¿Cuál es la alternativa que la oposición y la comunidad internacional piensan o tienen en mano, de forma tal de que cuando se den esas elecciones, donde no participaría en un principio la oposición venezolana, porque habría un golpe de la mesa o se romperían las reglas, ¿qué va a pasar? ¿Qué se pudiese hacer? Porque cuando nosotros nos sentamos a negociar, y yo se lo digo incluso a la gente cuando yo lo doy la consultoría, yo digo a la gente, mira, yo quiero que te pienses, ¿qué va a pasar si en el último momento la contraparte se para de la mesa y le da un golpe a la mesa? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la alternativa que tú tienes? ¿Cuáles son los aliados que tú tienes para que entonces realmente pase lo que tú quieres que pase? Porque si no estamos preparados para eso, lamentablemente, a pesar de que empezamos con una regla en la cual estoy totalmente de acuerdo, de privacidad, de confidencialidad, de que no haya partes de guerra todos los días y todo lo demás, que me parece extraordinario todo eso. Bueno, ¿qué pasa si al final alguna de las partes rompe ese acuerdo? Yo creo que eso hay que preguntarse. Y que no queremos nosotros los venezolanos que queremos un cambio en el país, y como que, bueno, otra vez cayeron estos por incautos. Ojo. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, creo que bueno, ahora la oposición venezolana y el gobierno tienen que tener mucho cuidado también, Aymara, más que todo la oposición, de cuáles son sus pretensiones a la hora de sentarse a negociar. Es decir, cuál es el maximax que ellos tienen, ¿no? Es decir, ellos no pueden pretender, la oposición venezolana, que se van a... Si ellos hicieron una carta al Niño Jesús y van a obtener todos los regalos por parte de la contraparte. Claro. Mucho cuidado con eso. Y mucho cuidado de hacernos creer a nosotros de que vamos a obtener realmente todas las condiciones que se están exigiendo. Mucho cuidado con eso. Lo importante es cuál es ese mínimo necesario de acuerdo que se necesita para que la oposición participe. Y en cuanto a lo que tú dices, en cuanto al lapso de tiempo, es importantísimo. Ya los Estados Unidos y ya la Unión Europea lo han dicho. Ellos no, esta negociación no puede ser ilimitada en el tiempo. Esta negociación tiene que generar un producto en un tiempo determinado. E incluso, no solamente porque se acercan las elecciones, que es lo que se está negociando, sino por un tema importante. Si Noruega, en este segundo intento de mediación, o tal vez tercero, ¿no? Porque primero estuvo Oslo, después lo mudaron a Barbados y ahora se van a México. Si Noruega no llega no puede generar el acuerdo al cual ellos están mediando, yo creo que Noruega debería darle la batuta de mediador a otro país. ¿Por qué? Porque el mediador se va desgastando. Claro. El mediador, porque el mediador, ¿cuál es el rol del mediador, Aymara? Si tú y yo, no, que es el tema de la mediación, ¿por qué nace un mediador? Porque tú y yo, Aymara, que estamos en la negociación, como tú no te entiendes conmigo, como entre tú y yo hay mala relación, hay mala comunicación, aparentemente tenemos intereses antagónicos y no nos queremos sentar a negociar, entonces el mediador dice, bueno, mira, yo estoy aquí para facilitar el acuerdo, yo estoy aquí para explorar el acuerdo. Ahora, si el mediador en un tiempo determinado no genera acuerdo, bueno, yo creo que lo mejor es que se retire y entre un nuevo mediador. Y yo creo que esta sería, cuando tú decías la última oportunidad, será México la última oportunidad de acuerdo. Bueno, yo creo que sería, no quiero ser fatalista, pero tal vez sería la última oportunidad para Noruega. No porque sea malo, sino porque se desgasta. Entonces que entren nuevos actores, o que entren unas nuevas instituciones, que pueden ser la ONU, por ejemplo, que mande un enviado especial a mediar este asunto, pero Noruega no puede seguir estando allí generando negociación sin resultado. Una última pregunta para finalizar esta entrevista. ¿Qué le sugiere usted a la oposición liderada por Guaidó, pero también a nosotros los ciudadanos,
con relación al manejo de las expectativas en torno a esta negociación. Vivimos una cultura en la que desde muy chiquito se nos inserta en el disco duro el manejo de las expectativas, quizá no el manejo adecuado de las expectativas. Y los venezolanos, cada vez que ha destellado una pequeña luz, nos hacemos unas grandes expectativas con relación a lo que puede ser esa posibilidad de un cambio político, esa posibilidad de superar la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo. ¿Cómo manejarnos entonces ante este nuevo proceso de negociación que arranca el 13 de agosto en México? Por cierto, México, un país que no es neutral a la situación que vive Venezuela y que ha tomado partido directo, al menos el gobierno actual ha tomado partido directo a favor del régimen de Nicolás Maduro. Sí. Mira, en primer lugar, a mí poco me importa si yo negocio. Es que aquí la gente cuando negocia en táctica dice, bueno, que el otro negocie en el territorio mío, yo no voy a negociar en el territorio del otro porque el otro tiene la ventaja. Mira, eso es indistinto. A mí poco me importa si vamos a negociar en Cuba, o si vamos a negociar en México, o si vamos a negociar en los Estados Unidos, o si vamos a negociar en Disney World o en Disneyland. Solo de menos. Porque además, si yo negocio en el territorio del otro, mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque me paro cuando yo quiera, ¿no? Entonces, no hagamos del tema de la sede un problema. Eso no tiene problema alguno. En cuanto al tema de las expectativas, mira, ¿por qué el liderazgo de Juan Guaidó perdió conexión? Porque generó unas altas expectativas. Unas expectativas a las cuales para poderlas cumplir no dependía solamente de él. Entonces, por eso es que pierde cierto liderazgo, cierta popularidad, ¿no? Por eso es que la gente empezó a ver a los lados, o tan sencillo como que no miró a ningún lado, entonces empezó a entrar en como una especie de coma político, de apatía de lo que estaba sucediendo en el país. En cuanto a las expectativas de lo que se puede esperar en este acuerdo, en primer lugar a la población venezolana, a los amigos que nos están escuchando, esta negociación no es para solucionar los problemas del país. Es una negociación para solucionar un tema político puntual, que es, por un lado, cómo levantar un conjunto de sanciones y, por otro lado, cómo generar unas condiciones para unas elecciones libres y transparentes. Si en esa mesa de negociación nos ponemos a hablar del Esequibo, nos ponemos a hablar de la gasolina, de la inflación, de qué vamos a hacer, le tengo la mala noticia de que nunca se van a poner de acuerdo. ¿Ok? Entonces es una negociación para un solo tema. De hecho, y si en el mejor de los casos hay un acuerdo, va a ser un acuerdo sobre esos dos temas nada más. Y gobernadores y alcaldes no resuelven los grandes problemas del país. Los grandes problemas del país se resuelven a través de unas políticas públicas que vienen del Ejecutivo. Pero mucho cuidado. Diosdado Cabello dijo ya el fin de semana que de cara a las elecciones regionales, a toda costa el objetivo era mantenerse en el poder. Claro, pero ¿qué más va a decir? Es que ese es su gran interés. ¿Por qué ellos quieren mantenerse en el poder? Porque estando en el poder, controlan las instituciones, porque estando en el poder no pueden ser investigados independientemente para si han cometido actos de corrupción o no, porque mientras están en el poder no han defraudado el legado de Chávez, etcétera, etcétera. Detrás del poder hay un conjunto de intereses. ¿Por qué yo quiero mantenerme? Hay un conjunto de intereses. Incluso el que no me persiga para que no me metan preso, ¿no? Entonces, no hagamos eco de eso. Eso que dijo él es una posición. Lo importante es lo que está detrás de eso. Y en la mesa de negociación, bueno, veremos cuáles de esos intereses se pueden satisfacer o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros los venezolanos lo que sí debemos entender es que si hay un acuerdo, la ejecución exitosa de ese acuerdo no depende ni de Juan Guaidó, ni de Ramos Alum, ni nada por el estilo. Porque si allí se genera un acuerdo y la comunidad internacional dice sí están dadas las condiciones para una elección libre y transparente, allí es cuando todos los venezolanos que quieren un cambio en este país deben participar en esas elecciones. Creer nuevamente en este liderazgo, darle nuevamente un voto de confianza y participar masivamente, porque no por una gobernación y no por una alcaldía, sino porque la comunidad nacional y la comunidad internacional se va a dar cuenta que la mayoría del país
está en contra de lo que está sucediendo hoy en día. Y eso, por eso te digo yo a ti, que la comunidad internacional no debe estar presente solamente, y hablo de la Unión Europea, solamente durante la negociación. Es que ellos son un actor fundamental durante la ejecución de ese acuerdo, porque son los mejores garantes tanto para el gobierno como para la oposición. Entonces, y al consejo, si tú me pides un consejo a esa posición venezolana, le digo, no nos pinten pajaritos en el aire, discúlpeme la expresión. Háganos saber realmente el objetivo de esto. Demuéstrenos que ustedes se han puesto de acuerdo entre ustedes mismos. Demuestren que ustedes realmente están dispuestos a escuchar incluso las voces disidentes. Demuéstrenos entonces a ustedes que el camino que ustedes están viendo y que tal vez yo no veo, es el camino que tenemos que seguir. Y demuéstrenos entonces que si seguimos ese camino, el liderazgo venezolano nos va a proteger, nos va a ordenar, va a tener capacidad de ordenarnos, porque si no hay orden, no se va a poder ejecutar todo eso, y va a tener capacidad de dirigirnos, porque si no hay dirección, protección y orden, tan sencillo, que es lo que esperamos de nuestros líderes, empezamos a mirar nuevamente a otro lado. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo, por su conocimiento y por su análisis a propósito de un tema que para los venezolanos se vuelve crucial, como es el inicio de esta nueva ronda de negociación que se llevará a cabo a partir del 13 de agosto en México. Muchísimas gracias. Agradecida con Igor Cuoto Arellano por esta entrevista para hablar precisamente de lo que significará en nuestro destino en el corto plazo y en el mediano plazo este nuevo encuentro que comienza en México. Muchísimas gracias. Me despido hasta el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Hasta luego. Chao.